Hola, muy buenos días. El objetivo de este video es hacer un recorderis de parte del live que desafortunadamente perdimos, el live que hicimos con la doctora Jimena Córdoba acerca de obesidad infantil. Siendo este un tema tan crucial y tan interesante para todos ustedes, entonces voy a tratar de recrear los primeros minutos del live y bueno, ya los minutos finales estarán colgados en la página como siempre. Empezamos este live hablando sobre situaciones que se nos han presentado a todos con nuestros hijos alrededor de su vida y cómo podemos subsanar dichas situaciones. Nosotros como adultos nos vemos enfrentados a un mundo donde está de pronto un poco más obsesionado por la silueta, por la apariencia, y de alguna manera ese tipo de situaciones también se traslada a la vida y a las diferentes situaciones de nuestros hijos desde todas las edades. Recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros de pronto jugábamos con las Barbies y eso se vuelve como un objetivo de belleza que no es tan real. Asimismo, cuando nos reencontramos con nuestros pares, por ejemplo, en la situación de un reencuentro de los compañeros del colegio, por ejemplo, siempre los comentarios es qué tan viejo o no está y también cómo está su peso. Es algo que es muy relevante en todas nuestras situaciones sociales, laborales, familiares y también en ámbitos de salud. Es bastante complicado. Bueno, entonces estos escenarios también se presentan, como les comentaba, día a día con nuestros hijos. Pero imagínense esos escenarios en un chico de 4 años, de 8 años, de 12 años, en una fiesta de 15 años. Son situaciones que pueden ser mucho más impactantes y que pueden desafortunadamente desencadenar otro tipo de trastornos, como un trastorno de conducta alimenticia, otros tipos de elementos que no son tan, tan, tan chéveres de que estos chicos y chicas tengan. Así que vamos a ver cómo afrontamos esas situaciones, porque el objetivo es que no solamente la sociedad, sino que algunos miembros del mismo personal médico y paramédico a veces se refieren al paciente con obesidad y sobrepeso en unos términos que no son apropiados. A veces encontramos situaciones donde nutricionistas o donde personal alterno puede referirse a un niño, a una niña o un jovencito de una manera o decir unas palabras que de pronto no sean tan apropiadas y generar ese disconfort tan profundo en nuestros hijos. Entonces, ese es el objetivo, es entender cómo podemos abordar sanamente el tema de obesidad y sobrepeso. Bueno, como sabemos, la obesidad se ha convertido en uno de los problemas de salud más importantes del siglo XXI. Incluso la Organización Mundial de la Salud determinó que la epidemia del siglo XXI era la obesidad, incluso encima del coronavirus. Desde 1975 casi que se ha triplicado las cifras de obesidad en el mundo, y siendo esta una condición prevenible que es lo más complicado. Se define obesidad como el exceso de tejido graso, que usualmente en los niños se acumula a nivel subcutáneo, es decir, debajo de la piel, mientras que en los adolescentes se ubica intraabdominal, que es algo muy similar a lo que pasa en el paciente adulto. Esa ubicación de la grasa a nivel intraabdominal hace que sean propensos a tener enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas articulares, entre muchos otros, y evidentemente también su autoestima se puede ver afectada. Es muy difícil saber las cifras exactas de prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil, ya que no hay un consenso o un criterio unánime para hacer el diagnóstico de obesidad y sobrepeso. Sin embargo, lo que sí se sabe a nivel mundial es que se presenta en mayor frecuencia en el sexo femenino, en familias con niveles socioeconómicos bajos, y que ha aumentado su prevalencia a lo largo de los años. Actualmente, en las consultas médicas especializadas en obesidad y sobrepeso, utilizamos usualmente unos medidores que son muy fáciles de hacer, que son el índice de masa corporal. Este es un cálculo matemático que se hace la relación de los kilos de peso que tiene el paciente con respecto a su estatura. Así que ese índice de masa corporal lo trasladamos a unas tablas especiales de crecimiento y desarrollo en los niños mayores de 2 años, y podemos llegar a un diagnóstico si el paciente está en sobrepeso o si está en obesidad con una certeza. Este tipo de exámenes no aplica para niños menores de 2 años, porque recuerden que ellos tienen un crecimiento acelerado durante estos primeros 2 años, la distribución de su grasa es distinta,
así que no aplica para niños menores de 2 años, pero sin embargo sí hacer el seguimiento de sus tablas de crecimiento y desarrollo es crucial para no llegar a una sorpresa que 2 años y un día pues ya tengamos un problema importante. La prevalencia de la obesidad y sobrepeso infantil para el 2016 tenemos 41 millones de niños menores de 5 años en obesidad o sobrepeso, y en el mismo año alrededor de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 19 años en obesidad y sobrepeso, lo cual no es una cifra despreciable, y sobre todo que se ha aumentado y sigue en alza. Así que el día de hoy, como queríamos en el live, no es solamente hablar sobre obesidad y qué condiciones están asociadas a la obesidad, sino cómo podemos afrontar estas situaciones, cómo podemos desde nuestro lugar dentro de nuestra familia, o si somos personal de salud, o si somos, por ejemplo, personal que esté en algún colegio, cómo poder abordar sanamente a esos niños para que pongan atención en esta situación que puede ser prevenible, pero también puede ser reversible, y es muy importante porque el niño o el adolescente que es obeso definitivamente con mucha certeza va a ser un adulto obeso, entonces es momento de actuar. Se establece que más de la mitad de los pacientes que consultan van a consultar por cualquier otra situación, ya sea por ejemplo en los niños, que es muy frecuente el dolor articular, o que se cansa mucho cuando sale a jugar, o que de pronto suda mucho, o bueno, diferentes situaciones, pero realmente no estamos conscientes como pacientes que probablemente el problema principal sea obesidad y sobrepeso. Así que como médicos, así no estemos especializados en el área de obesidad y sobrepeso, sí necesitamos abordar y enfrentar y hacer el diagnóstico, porque simplemente si no lo ponemos en la historia clínica, pues simplemente no existe. Así que es importante ponerlo como un diagnóstico, y un índice de masa corporal lo podemos hacer fácilmente. Realmente se hizo una encuesta hace algunos años que se llama el estudio Action, en el que precisamente se encuestaban tanto a pacientes como a médicos para evaluar la percepción de cada uno de ellos. Y realmente algunos médicos se encuentran de pronto un poco temerosos de dar un diagnóstico de obesidad o sobrepeso a un paciente porque simplemente no han venido a consultar por ello. Pero realmente, y con el temor de que el paciente se sienta de pronto ofendido, pero realmente menos del 3% de los pacientes se sentiría ofendido si hicieran ese diagnóstico y si se implementara un plan de acción. Así que a veces nos quedamos como con esas nociones. Bueno, voy a dar los datos de la doctora Jimena, porque fue quien nos acompañó muy amablemente para este live. La doctora Jimena es pediatra y también tiene su consulta especializada en obesidad infantil. Para los que no me conocen, Liliana Valderrama, médico especialista en nutrición clínica en medicina. Bueno, entonces vamos a hablar de 3-4 punticos claves que tratamos en el live y que desafortunadamente no quedaron grabados. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de los cuáles son los periodos críticos para la presentación de obesidad y sobrepeso. En los niños encontramos 3 periodos críticos, que es el estado durante el embarazo de la mamá y el primer año de vida, entre los 5 y 7 años de edad y en la adolescencia. En esa etapa preconcepcional encontramos 2 elementos que son de alguna manera contradictorios, entre comillas, y es que la mamá que tenga muy bajo peso, que esté desnutrida, o por otro lado, la mamá que empiece un embarazo con obesidad o con una diabetes gestacional, es una mamá que va a programar hormonalmente, inmunológicamente a ese bebé a tener mayor depósito graso, porque hay una cantidad de situaciones hormonales que se presentan durante el embarazo y que generan esa tendencia a que el bebé tenga más tejido graso y dificultades en la regulación de su azúcar. Durante los 5 a 7 años es una etapa donde los niños acumulan mucha grasita porque empieza a tener ese gran estirón. Naturalmente pueden acumular un poco más de grasa, y hablábamos también de un tema muy importante, y es que en nuestras culturas latinoamericanas procuran mantener a un niño gordito como un sinónimo de salud o de bienestar o de capacidad económica,
pero realmente el mantener a estos chicos y chicas en unos pesos superiores a los recomendados, lo único que hacemos es generar unos cambios muy importantes dentro de su equilibrio en el tejido graso, de cómo son las señales para darle la sensación de saciedad, de cómo van a ser las señales para que su cuerpo regule la cantidad de grasa que necesita. Entonces, por eso es clave que no solamente el niño sea el responsable de su salud, sino que todo el grupo familiar también se integre. Y en la adolescencia es una etapa crítica por dos elementos. Desde mi perspectiva, porque es un momento donde vemos cómo influye mucho más sus hormonas, tanto masculinas o femeninas. En el hombre vemos que tienen un estirón un poco más tardío que las niñas, entonces ellos tienen un estirón grandotote alrededor de los 15 años, 16, 17 años, donde ya se vuelven de pronto más musculosos, no tan flaquitos, no tan bebecitos, tienen su estirón en estatura. Sin embargo, las mujeres tenemos también un cambio en la distribución de nuestra grasa, y entonces ya no es una distribución de pronto un poco más longilínea, es esa adolescente que ha tenido su estironcito y que tiene unas curvitas, pero más bien es longilínea, sino que es el momento donde ya se acumula la grasa más a nivel glúteo femoral, como la contextura que va a tener una mujer. Entonces, por eso es un momento crítico, porque simplemente se sienten que no pierden peso, que es que el yin ya no les entra, etcétera, pero realmente es momento de ser conscientes que nuestra composición corporal cambia. También es un momento crítico porque es el momento cuando cambiamos de colegio, probablemente universidad o a vida laboral, en donde también cambian mucho nuestros hábitos, y es un momento clave en donde se pueden subir de peso. Entonces, esos son los tres momentos críticos que vemos en la presentación de obesidad y sobrepeso. Bueno, sobre los factores determinantes, hablábamos de la obesidad o bajo peso de la madre durante el embarazo del bebé, pero también cuando tenemos un recién nacido que tiene más de 3.500 gramos, es un factor también predisponente. El niño que no tiene leche materna, que se le introduce precozmente a los alimentos durante esa primera etapa de vida. Entonces sí es muy importante, hablábamos con la doctora Jimena, que era súper clave también ir introduciéndole diferentes alimentos y sobre todo diferentes texturas. Eso es clave para que el niño aprenda que hay texturas distintas. Evitar tener esa ansiedad familiar por la comida. Entonces hablábamos acerca de unas tendencias que se generaron, por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, donde son los hijos de la posguerra, donde hubo hambre, donde hubo muertos, donde hubo mucha carencia. Así que estos niños después de la Segunda Guerra Mundial fueron unos niños que fueron mimados y fueron sobrealimentados precisamente por esa carencia, que es una situación que no es ajena a nuestras condiciones en nuestros países. Bueno. También es súper bien conocido cuando tenemos niños y niñas, cuando hacemos el interrogatorio nutricional. El interrogatorio nutricional, yo prefiero hacer uno que se llama el recordatorio de 24 horas. Entonces usualmente usted a qué horas se despierta, a qué hora se duerme, qué desayunó, a qué hora desayunó, qué bebió y qué comió, porque a veces el interrogatorio puede sonar solamente a qué comió, pero subestiman también la ingesta de calorías por lo que beben. Entonces, eso es lo que hacemos usualmente en la consulta nutricional. El recordatorio de 24 horas, y empezamos a ver y el paciente empieza a hacer caras porque realmente es consciente de la cantidad de alimentos que está ingiriendo, más allá de desayuno, almuerzo y cena, o también sus volúmenes. O también porque come. Entonces, no es, por ejemplo, el del adulto es más frecuente. Al finalizar la tarde puedo tener más apetito, así que es el momento donde como más. Bueno, también vemos que estos niños con tendencia a obesidad y sobrepeso característicamente tienen un bajo consumo de frutas y verduras, no se los enseñamos. Tienen una vida más sedentaria, pues que esto se empeoró también en estos momentos de pandemia, lo cual nos obligó y nos generó también mucho miedo a las familias a que estos niños o se contagiaran o contagiaran a su familia. Entonces fueron niños que se quedaron mucho más tiempo en pantallas, frente a pantallas, probablemente también en telestudio, y eso generó pues momentos mucho más sedentarios.
También si encontramos que los padres fuman, es también un factor determinante dentro de algunos procesos bioquímicos que alteren esos apetitos y esa distribución de la grasa. Obviamente si los padres o si los cuidadores o si la persona que no sea familiar, pero la persona encargada del cuidado de estos chicos es obesa, es un factor también predisponente muy importante. Los tiempos en pantallas, como ya hablábamos, hay estudios que indican que más de 4 horas en pantallas pues, nos aumenta el riesgo cardiovascular en los adultos y definitivamente todos, absolutamente todos, y más los niños, pues están más tiempo frente a pantallas, no tienen tampoco un descanso entre clase y clase, no tienen tampoco un recreo, no salen a jugar con compañeros porque estamos pues mucho más aisladitos. Y un factor súper importante, malos hábitos de sueño. El sueño no solamente nos sirve para que los niños crezcan, ellos tienen un estirón asociado a la liberación de hormona de crecimiento durante unas etapas en la noche cuando están dormidos. Pero también es determinante en cómo mi cuerpo usa ciertos elementos, cómo usa las calorías, cómo distribuye la grasa. Hace una cantidad innumerable de coordinación de hormonas y de tejidos que nos permite mantener un peso saludable. Entonces, ese también es un elemento súper determinante en la obesidad infantil. Bueno, acerca de cómo debemos abordar al paciente con obesidad y sobrepeso. Entonces, los niños, niñas y adolescentes están más propensos a tener trastornos de conducta alimentaria. Los más conocidos son anorexia y bulimia, pero hay otros tipos de trastornos de conducta alimentaria, así que es muy importante cómo nos aproximamos a ellos. Entonces, reconocíamos con la doctora Jimena que los niños son pacientes que son muy inteligentes y son muy juiciosos en su proceso. Entonces, las instrucciones que uno le da, las recomendaciones que les da, ellos se lo aprenden de una manera muy juiciosita. Entonces, sí es importante dialogar con ellos, así sean muy chiquititos, dialogar con ellos, que vamos a procurar tener mejores elecciones en cuanto a nuestra alimentación y a nuestro estilo de vida, que nos vamos a ayudar con mejores periodos de sueño, que no vamos a tener tanto tiempo pantallas o celulares que a veces se los ponen de manera demasiado precoz. También que tengan claro sobre cómo van a hacer el manejo de su imagen corporal. Entonces, tener claridad sobre cómo esas figuras que aparecen de pronto en propagandas o de pronto en películas, que a ellos les gusta mucho, o esos modelos de belleza muchas veces no son reales. Y más en nuestras culturas latinoamericanas, donde tenemos una distribución de grasa y unas estaturas muy distintas. Bueno, jamás usar términos despectivos, nunca decirle, por ejemplo, un familiar que note claramente que un niño o una niña ha subido de peso de manera importante y de pronto no tan saludable, nunca usar términos despectivos. En algunos estudios hablan específicamente, como no decirles, estás grasoso o grasosa, o pareces como un animalito o como un cerdito, etcétera. No son términos apropiados porque se van a dañar profundamente su autoestima. Bueno, hay que buscar siempre un grupo de apoyo y nosotros cuando ya intervenimos en un paciente con obesidad y sobrepeso necesitamos una familia que nos ayude. No es culpa del niño que coma como come. El niño está copiando patrones, así que en su familia le permiten o comen igual. Así que es muy importante que todo el grupo familiar se nos una al plan nutricional. No hacer que la comida sea, por ejemplo, un castigo o que sea tampoco un premio. Así que es súper importante. En los estudios que vemos los niños menores de 12 años, la intervención más impactante es cuando intervenimos junto a la familia. Pero después de esa edad funciona más como una manada, entonces funcionan mejor las intervenciones que hacemos a nivel escolar. Por eso sería muy importante que las instituciones educativas también tuvieran planes en los que estamos previniendo que unos niños, niñas y adolescentes entren en sobrepeso, porque ese es el inicio de una obesidad, de un adulto obeso, de un adulto enfermo. Entonces, sería lo ideal. Bueno, ¿cuáles
¿Cuáles son las conductas de los padres que pueden contribuir al peso de nuestro plan terapéutico? Entonces siempre vamos a buscar motivos para elogiar al niño y que no estén exclusivamente fundamentados en si ganó o perdió peso o si se ve más o menos bonita, porque lo que hacemos es como simplemente apoyarnos en la imagen corporal que van a tener. Así que es importante siempre elogiarlos, siempre resaltar cómo han hecho un muy buen trabajo. Nunca debemos usar la comida ni como premio, pero tampoco como castigo. Yo recuerdo muchas veces veíamos películas extranjeras donde les decía, te vas a tu cuarto y te vas a cenar. Entonces la comida no es ni un premio ni un castigo. Y muchos de nosotros celebramos con comida, demostramos el amor con comida. 24 en 31, entre más comida tengamos de pronto en casa y más llenos queden nuestros invitados, pues probablemente nos vamos a sentir más satisfechos, pero la idea es comer lo suficiente, poder entender cuál es mi nivel de llenado y cuál es de pronto el de mi vecino que hace actividad física más fuerte, o de pronto un niño pequeñito que obviamente va a necesitar o tiene una capacidad gástrica más pequeñita y no necesita tanta comida. Bueno, es clave establecer el menú semanal. Recuerden que el recetar una dieta o el prescribir una dieta es tan o más crítico a que si formuláramos un antibiótico o un analgésico. Necesitamos saber cuáles son las necesidades calóricas de cada uno de ellos, así que una dieta no es simplemente una restricción calórica, y menos que sea una dieta autoimpuesta o porque le sirvió a la vecina o porque le sirvió a un compañero de estudio o una compañera de estudio de nuestros hijos, sino que debe ser todo un plan que sea desarrollado en función de las características únicas de nuestro hijo o nuestra hija para establecer cuáles van a ser las metas. Es muy importante entender que los niños y niñas siguen creciendo, así que el objetivo principal no es que pierdan peso, porque igualmente como están creciendo y están ganando masa muscular y están subiendo su estatura, etc., evidentemente pueden subir de peso menos de lo que venían subiendo o quedarse estable en el peso que tenía. O también encontramos muchos niños y niñas que tienen una obesidad tan severa que sí alcanzan a bajar de peso. Entonces no es el objetivo principal, pero sí podemos ver esas tres situaciones que se van presentando, y eso es súper clave poderlo entender dentro de la individualidad de cada uno de ellos. Entonces, con ese plan terapéutico que su médico va a establecer, vamos a planear esos menús. El planear los menús le sirve no solamente al niño, sino que nos sirve a nosotros como adultos, porque vamos a ser coherentes con la lista de mercado, por ejemplo. Vamos a ser coherentes con que de pronto un almuerzo o una cena o el desayuno sea atractivo, sea interesante, tenga sabores chéveres, que tenga de pronto texturas interesantes. Entonces, por eso la comida también es una fiesta en mi boca, así que no es que no se reduzca a pollo a la plancha, lechuga, tomate y cebolla. Siempre le digo a los adultos. Entonces, a veces nos ponemos monotemáticos con la dieta, pero podemos ser muy variaditos y que sean muy gustosos. Por otro lado, planear mis menús, también debo planear mi lista de mercado. Entonces, simplemente lo que no está dentro de mi menú no tengo por qué comprar. No rinde más el tiempo. No estoy tan propenso de comprar elementos que no son apropiados para nuestro ritmo nutricional. Los niños no son los que van a elegir los menús. Pueden intervenir en ellos. Podemos llegar a entender cuáles son también sus gustos, pero los vamos a invitar siempre a que prueben cosas nuevas, una textura nueva, una forma de preparación distinta, porque ellos son muy cómodos y muy monotemáticos, pero al ser monotemáticos en la alimentación, también somos monotemáticos con los nutrientes que van a ingresar a nuestro cuerpo. Así que por eso es clave que ellos pueden intervenir de cierta manera, pero no van a elegir. Si van a elegir entre dos opciones sanas. No darles toda la carta como un restaurante, sino que, bueno, hoy vamos a hacer la ensalada y, bueno, ya sé que, por ejemplo, ya probamos la lechuga y te gusta por ejemplo,
las zanahorias, unas mazorquitas, unas berenjenas, etcétera. Vamos a probar un alimento nuevo y puedes elegir entre estas dos opciones. Entonces, eso es la lección a las que se les da a ellos. Ah, evidentemente tenemos que eliminar tentaciones de nuestra cocina. Entonces, a veces, y más en pandemia, muchos de nuestros pacientes eligieron comprar alimentos no perecederos y muchas cosas empaquetadas porque tuvimos mucho temor a quedarnos sin abastecimiento. Entonces, la idea es poder tener mejores elecciones en casa y como planeo mis menús, sé que voy a tener lo suficiente para un tiempo determinado y simplemente luego ya hago la recompra. Entonces hay alimentos que duran mucho más, siempre y cuando sean guardados de manera apropiada en la nevera. Hay algunos que toleran o no más o menos humedad, entonces ahí necesitamos aprender también cómo los vamos a conservar en casa. Repetimos, los padres deben ser un ejemplo dentro del proceso, porque ellos aprenden por imitación, aprenden cómo hablar, aprenden cómo comportarse en la mesa, aprenden ciertas conductas, aprenden también de qué es bueno y qué es malo, porque a uno también se lo enseña no solamente con palabras, sino con hechos. Entonces, asimismo, en la medida en que ellos vean que mamá y papá puede cambiar, implica que yo también puedo lograrlo. Bueno. Es súper clave también, no solamente que la disminución del peso se vea reflejado exclusivamente en modificaciones de mi ritmo de alimentación, sino también en actividad física. Entonces es súper clave que ellos salgan y que disfruten su actividad, que puede ser salir al parque, que puede ser verse con amigos, que puede ser salir a patinar o en bicicleta, y que a pesar de que el COVID esté presente, la evidencia científica cada día nos muestra más que actividades al aire libre son seguras. Entonces vamos a promover ese tipo de cosas, que el niño o la niña no se sienta como obligado. Es decir, vaya y monte en bicicleta, o vaya por favor y patine, porque es que estás gordito o estás gordito, sino que como familia vamos y damos una vuelta. Entonces de pronto, bueno, va con papá, pero también sale la mamá y va caminando, sacan a la mascota, etcétera. Entonces es a partir de ese estímulo también. Mencionábamos también un punto muy importante, y es cuando estos niños tienen, por ejemplo, padres que son divorciados. Entonces es clave que los dos papás, a pesar de que no convivan, sí estén en sintonía con el plan terapéutico, porque es muy común que el papá que no convive día a día con el niño va a ser más complaciente, y una forma de mostrar cariño es a través de la comida. Así que es súper importante que el papá o la mamá que no viva con esos niños, o el cuidador principal, o cualquier circunstancia que se vaya a presentar, que también esté en sintonía con el plan terapéutico que vamos a establecer. Recuerden que los alimentos no solamente son un conteo de calorías. Por ejemplo, en mi práctica nunca les enseñamos a los pacientes a contar calorías, porque esto es un detonante a trastornos de conducta alimentaria a cualquier edad. Entonces nunca les enseñamos a contar calorías, pero sí que seamos conscientes que a veces una bebida o algo de paquete o algún elemento puede tener mayor densidad calórica y contribuir de manera negativa a mi control de peso. Pero también es importante entender que lo que yo como debe ser nutricionalmente rico. Tienen vitaminas, minerales, oligoelementos, muchas sustancias que pueden ser muy positivas para, no solamente para el peso, sino para mi salud. Como por ejemplo una flora intestinal que sea apropiada. Entonces eso es la base de mi alimentación. No todo está en una pastillita o en un remedio mágico, así que eso es súper importante. Recuerden, las combinaciones y los horarios de comida también son súper claves. Entonces todos estos que son de pronto comedores tardíos, o los que es chistoso porque a veces dicen, no, yo como temprano, o prácticamente sobreviven con el almuerzo. Dicen, no, en la noche tomo algo ligero, y es una pizza, una hamburguesa, etc. Entonces la idea es el contenido y los horarios. Entonces nunca comer tan tarde, porque tu cuerpo va a estar ocupado en otras funciones. Bueno, y por último punto, que igualmente lo alcanzamos a tomar en la parte que quedó grabada en nuestro live, pero sí es
¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? El tratamiento dura el tiempo que quieras estar saludable. Entonces es clave que nuestra alimentación es permanente. Un medicamento, un tratamiento, acupuntura o cualquier otra terapéutica que establezcamos es algo temporal, pero tu alimentación es algo permanente. Así que vamos a reenseñarles cómo es que vamos a comer de una manera apropiada. No quiere decir que de vez en cuando no podamos tener un pecadillo, pero puedo ser más consciente de qué es lo que voy a comer, en qué porción me lo voy a comer. Si llega la oportunidad de comerme una torta de chocolate, que personalmente amo, por ejemplo, no me voy a comer la primera torta que se atraviese, sino que voy a elegir una torta que me guste mucho, que tenga muy buen chocolate, que tenga un sabor apropiado, que sea fresco, que no sea tan industrializado. Entonces no me voy a comer toda la torta, sino que voy a comer la porción que mi cuerpo, que sea apropiada para mi gasto calórico. Entonces es clave entender eso, que no estamos eternamente en dieta, porque la dieta se entiende como una restricción calórica, sino que lo que vamos a hacer es una reeducación de cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir, cómo vamos a dormir, cómo nos vamos a hidratar, cómo es nuestra actividad física, cómo es nuestra emocionalidad alrededor de la comida y nuestra emocionalidad en nuestro día a día, porque todos esos elementos influyen para mantener un peso saludable. Bueno, espero haber resumido, bueno, resumen entre comillas, haber resumido estos primeros minutos que perdimos desafortunadamente del live, pero que creo que son fundamentales y en un tema supremamente importante para nuestros chiquitines y para esta juventud que viene. Así que cualquier otra inquietud, cualquier otra duda, por favor háganoslo saber. Si quieren otros temas para otros live o si quieren otros temas para los videos privados, también estamos atentos a ello. Muy lindo día. Chao, chao.